¿Alguna vez te has sentido perdido, como si estuvieras en completa oscuridad, sin saber a dónde ir? ¿Y si, en ese momento, apareciera una criatura misteriosa para guiarte? Hoy te contamos la leyenda del gato de luz, el guardián de las noches oscuras que ilumina caminos y corazones. ¿Tú crees en historias como esta? Cuéntanos en los comentarios. En las noches más oscuras, cuando la luna desaparece tras las nubes y la tierra parece envolverse en un manto de tinieblas, hay quienes afirman haber visto al gato de luz. Es un felino majestuoso, completamente blanco, cuya piel parece irradiar un brillo tenue, como si fuera hecho de la propia luz de las estrellas. Este gato no aparece al azar, su presencia está reservada para aquellos que están realmente perdidos, tanto física como espiritualmente. Imagina que te encuentras en un bosque denso y desconocido, sin señales, sin caminos claros, y con el miedo creciendo en tu pecho a cada paso que das. El viento susurra entre los árboles y las sombras parecen cobrar vida. Justo cuando crees que no podrás encontrar la salida, un destello blanco cruza tu campo de visión. Ahí está él, el gato de luz. Sus ojos, de un amarillo profundo, te miran fijamente, transmitiendo una calma inexplicable. No emite un solo sonido, pero con un movimiento elegante de su cola, te invita a seguirlo. La aparición del gato de luz está rodeada de misterio. Algunos dicen que es un espíritu protector enviado por fuerzas superiores, otros creen que es una manifestación de la esperanza en su forma más pura. Lo que todos los relatos tienen en común es la sensación de paz que invade a quienes lo ven. Es como si, al estar en su presencia, el miedo se desvaneciera y una claridad inesperada llenara tu mente. El gato de luz no camina con prisa, pero tampoco se detiene. Avanza con pasos ligeros, siempre asegurándose de que lo sigas. Su brillo ilumina el camino justo lo suficiente para que puedas ver por dónde pisas, pero nunca tanto como para revelar lo que hay más allá de unos pocos metros. Es como si quisiera que confiaras en él, que te dejaras guiar sin cuestionar demasiado. Hay quienes han intentado desviarse del camino marcado por el gato de luz, pero siempre se encuentran con lo mismo, un abismo de oscuridad que los obliga a regresar a su lado. Otros cuentan que, al dudar y detenerse, el gato se sienta pacientemente, observándolos con una expresión casi humana, como si entendiera sus miedos pero también supiera que deben enfrentarlos para avanzar. Es en esos momentos cuando muchas personas han sentido una revelación, una respuesta a sus problemas más profundos que parecía estar escondida en la propia oscuridad. El tiempo que pasas con el gato de luz es indeterminado. Algunos dicen que parece durar horas, otros minutos, pero para quienes han tenido la fortuna de seguirlo, ese lapso siempre se siente como un momento fuera del tiempo. Al final, el gato te lleva a un lugar seguro, una salida del bosque, una carretera o incluso una casa con luces encendidas en la distancia. Y justo cuando piensas en agradecerle, desaparece. Sin ruido, sin drama, simplemente se esfuma en el aire, dejando tras de sí una sensación de gratitud y asombro. La aparición del gato de luz no es solo un encuentro con lo sobrenatural, sino también un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una guía, una luz que puede mostrarnos el camino. Para algunos, esta luz viene de fuera, para otros, el gato de luz es un reflejo de la claridad interna que solo se encuentra en los momentos de mayor necesidad. Sea como sea, quienes lo han visto saben que no se trata de un simple gato, sino de algo mucho más grande, un verdadero guardián de las noches oscuras. La figura del gato de luz está envuelta en un aura de misterio que ha fascinado a generaciones enteras. Para algunos, no es más que una leyenda contada por los ancianos en noches de fogatas, una historia inventada para tranquilizar a los viajeros temerosos de perderse en la oscuridad. Pero para aquellos que afirman haberlo visto, el gato de luz es real, tan tangible como la tierra bajo sus pies y tan enigmático como el cielo estrellado en una noche sin luna. La pregunta más recurrente que rodea al gato de luz es, ¿qué o quién es realmente? Hay quienes creen que se trata de un espíritu ancestral, una criatura etérea enviada por fuerzas divinas para proteger a los perdidos. Según estas interpretaciones, el gato podría ser una manifestación de alguna deidad o un guardián cósmico que vigila la fragilidad humana. En algunas culturas, el gato está vinculado con mitologías locales, como los penungu, espíritus protectores de los bosques, o los nahuales, seres que pueden adoptar forma animal para cumplir propósitos específicos.
Otros, en cambio, sostienen que el gato de luz no es un espíritu, sino una entidad viva que ha trascendido los límites de la realidad como la conocemos. Algunos testimonios afirman que, al mirar de cerca su pelaje blanco brillante, es posible distinguir patrones en forma de constelaciones, como si su cuerpo fuera un reflejo del universo. Esto ha llevado a teorías de que el gato podría ser un viajero entre dimensiones, una criatura que cruza mundos para aparecer solo cuando es realmente necesario. También hay quienes creen que el gato de luz no existe fuera de la mente de quienes lo ven. Según esta hipótesis, es una manifestación psicológica creada por la desesperación, el miedo o la necesidad de orientación en momentos críticos. En este sentido, el gato no sería una entidad real, sino una proyección de la mente humana en busca de esperanza y claridad. Sin embargo, esta explicación no satisface a quienes aseguran haberlo visto con otros testigos, describiendo cada detalle de su apariencia de manera uniforme y consistente. Una característica que añade más intriga al misterio del gato de luz es su comportamiento. No se deja tocar ni atrapar. Quienes han intentado alcanzarlo físicamente solo han encontrado aire vacío. A pesar de esto, su presencia es reconfortante, como si irradiara una energía que calma incluso al alma más angustiada. Algunos dicen que, al mirarlo directamente a los ojos, se experimenta una sensación de profunda comprensión, como si el gato pudiera ver dentro de los corazones de las personas y saber exactamente lo que necesitan en ese momento. Los lugares donde aparece también alimentan el misterio. Por lo general, se le ve en caminos desolados, bosques oscuros o espacios que parecen estar al borde entre lo conocido y lo desconocido. Sin embargo, también hay relatos de apariciones en zonas urbanas, como callejones estrechos o tejados de edificios abandonados. Esto sugiere que el gato de luz no está limitado por el entorno y que su propósito trasciende las fronteras físicas. A pesar de todos los intentos por descifrar su origen, el gato de luz sigue siendo un enigma. Cada aparición es única, pero siempre deja tras de sí más preguntas que respuestas. Es quizás este misterio lo que lo hace tan fascinante, el hecho de que no puede ser explicado del todo, que su esencia reside en el límite entre lo real y lo irreal. En un mundo lleno de certezas, el gato de luz nos recuerda que aún hay cosas que escapan a nuestra comprensión, cosas que simplemente debemos aceptar como milagros de la existencia. El gato de luz no es una criatura que aparece por casualidad, su presencia está destinada a aquellos que realmente lo necesitan, aquellos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, tanto física como emocional. La conexión que forma con las personas perdidas es especial, única y profundamente personal. Es como si el gato pudiera percibir no solo la confusión o el peligro inmediato, sino también las emociones ocultas que cargan consigo aquellos que lo encuentran. Las historias de quienes han visto al gato de luz comparten un tema en común, la sensación de haber sido escogidos. Muchos describen que, al cruzar su mirada con los brillantes ojos del gato, sienten un peso invisible aligerarse en su interior. Es como si el gato de luz pudiera leer sus pensamientos y emociones, entendiendo su miedo, desesperación o tristeza sin necesidad de palabras. Este intercambio silencioso crea un vínculo que trasciende lo racional, una conexión que no se puede explicar pero que se siente profundamente. El gato de luz no solo guía a las personas físicamente, sino que también parece dirigirlas hacia una claridad emocional. Por ejemplo, hay relatos de personas que se han sentido perdidas no solo en un sentido literal, sino también en su vida personal, individuos que enfrentaban decisiones difíciles, crisis existenciales o pérdidas significativas. En estos casos, seguir al gato de luz no solo los llevó a un lugar seguro, sino que también los ayudó a encontrar respuestas que buscaban dentro de sí mismos. Es como si el viaje con el gato no fuera solo un recorrido externo, sino también un viaje interno hacia el entendimiento y la paz. Un aspecto fascinante de esta conexión es que el gato de luz nunca fuerza a nadie a seguirlo. Su comportamiento es tranquilo, casi paciente, como si supiera que el libre albedrío es esencial en su interacción con los perdidos. Algunos cuentan que inicialmente dudaron en seguirlo, temerosos de que pudiera ser un truco o una ilusión. Sin embargo, el gato simplemente se quedaba a cierta distancia, mirándolos con sus ojos serenos, esperando a que tomaran la decisión por sí mismos. Este gesto de respeto hacia la voluntad de las personas fortalece aún más el vínculo que se forma, ya que quienes lo siguen lo hacen por elección, no por obligación.
También hay algo profundamente reconfortante en la presencia del gato de luz. Aunque nunca emite un sonido, su mera cercanía llena el aire con una calma inexplicable. Incluso en los entornos más hostiles o aterradores, su luz suave parece disipar no solo las sombras físicas, sino también las sombras del miedo y la incertidumbre. Las personas que lo han seguido describen sentir una extraña confianza, como si supieran que mientras el gato esté presente, no les pasará nada malo. La conexión que el gato de luz establece con los perdidos también tiene un elemento transformador. Muchos afirman que, después de ser guiados por él, algo dentro de ellos cambia para siempre. Algunos encuentran un nuevo sentido de propósito, mientras que otros sienten una paz que no habían experimentado en años. Incluso aquellos que eran escépticos sobre su existencia admiten que el encuentro dejó una marca imborrable en su vida, una sensación de haber sido tocados por algo fuera de lo común. El gato de luz parece actuar como un espejo para quienes lo encuentran, reflejando sus necesidades más profundas y guiándolos no solo a un lugar físico seguro, sino también a un espacio mental y emocional de claridad. Es esta conexión única lo que hace que su leyenda perdure a través del tiempo, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz dispuesta a guiarnos hacia nuestro verdadero camino. Si te gustó esta historia llena de misterio y luz, deja tu like para ayudarnos a difundir más contenidos como este. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en el gato de luz o has vivido algo parecido? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias mágicas. Activa la campanita para estar siempre al tanto. La oscuridad de la noche se vuelve más densa a medida que el gato de luz guía al ser perdido por un bosque desconocido, un sendero lleno de sombras y misterio. Sin embargo, la luz de su pelaje blanco, etéreo y brillante, parece desafiar las tinieblas, iluminando solo lo necesario, como si no quisiera revelar todo a la vez. El viajero sigue al gato, sin saber exactamente a dónde lo llevará, pero confiando en la guía de esa criatura inexplicable. Los primeros desafíos surgen poco después de que el gato y la persona comienzan a andar. El camino no es recto ni claro, está lleno de obstáculos invisibles que solo se manifiestan cuando se está demasiado cerca. La vegetación crece de manera descontrolada, las ramas se enredan como si intentaran retener al intruso, como si fueran parte de una fuerza que quiere evitar que el viajero continúe. El gato, sin embargo, parece moverse con una agilidad sobrenatural, pasando entre las ramas y las rocas sin esfuerzo. Mientras la persona lucha por seguir el ritmo. Cada paso que da es un recordatorio de la fragilidad humana frente a los elementos de la naturaleza. La oscuridad se cierra sobre él, y aunque la luz del gato lo guía, parece que el camino se hace cada vez más complejo. En esos momentos de dificultad, el gato de luz se detiene. Su brillante pelaje emite una resplandeciente intensidad, como si estuviera esperando algo. La persona, agotada y confundida, lo observa. Un sentimiento de incertidumbre se apodera de su mente, como si algo estuviera a punto de suceder. Es cuando el gato fija sus ojos en el viajero, y en ese contacto visual, una extraña sensación de comprensión surge en el ser humano. Por un instante, el gato parece transmitir una imagen mental, un recuerdo de su vida anterior, una tragedia o un momento de sufrimiento profundo. El viajero no sabe si es una visión real o una alucinación, pero siente el peso de la emoción que acompaña a esa imagen. El gato, al igual que la noche misma, guarda secretos, pero no los comparte de manera directa. La conexión que se establece en esos segundos, esa mirada profunda, es una de las muchas pruebas que el viajero tendrá que enfrentar. A medida que continúan su marcha, el entorno se vuelve aún más extraño. Una niebla espesa empieza a envolverlos, dificultando aún más la visibilidad. Las sombras de los árboles parecen moverse, y por un momento, el viajero duda si lo que está viendo es real o una manifestación de su agotamiento. En ese instante, el gato de luz da un salto hacia adelante y desaparece en la niebla, dejando solo una estela de resplandor. El viajero corre hacia el lugar donde el gato había estado, pero no lo encuentra. Está perdido, nuevamente, en medio de la oscuridad. El temor se apodera de él y su corazón late más rápido. ¿Se ha alejado demasiado del gato? ¿Es este el final del camino? Pero entonces, escucha un suave maullido. El sonido viene de un lugar cercano, pero es difícil ubicarlo en la densa niebla.
El maullido parece una especie de eco, como si fuera una señal de que la criatura está cerca, guiándolo en medio de la incertidumbre. El viajero, desesperado, se concentra en el sonido, dándole su confianza a la luz del gato. Siguiendo el rastro luminoso de la pequeña criatura, avanza con más determinación. Poco a poco, la niebla comienza a despejarse, y lo que parece ser un callejón sin salida se transforma en un claro en el bosque. El gato de luz está esperando en el centro de ese claro, su resplandor ahora más brillante que nunca. Sin embargo, al llegar allí, el viajero se da cuenta de que algo más está presente, una figura en la distancia, oscura y silenciosa, una sombra de una forma humana que parece observarlo. El gato se adelanta, se acerca a la sombra, y antes de que el viajero pueda reaccionar, el gato desaparece en la oscuridad. El viajero se queda solo, pero no por mucho tiempo. La sombra se disuelve, y la luz del gato regresa para señalar un nuevo camino. Este desafío, como los anteriores, está lleno de simbolismo. El viaje no solo es físico, sino que cada obstáculo parece reflejar las luchas internas del viajero. La niebla es el miedo y la incertidumbre, la sombra es la duda y el sufrimiento del pasado, y el gato de luz es la guía espiritual, la conexión entre el alma y la salvación. A través de cada prueba, el viajero aprende a confiar más en sí mismo, a enfrentar sus temores internos y a dejar atrás lo que lo ha mantenido perdido en la oscuridad. Aunque aún queda un largo camino por recorrer, el viajero se siente más fuerte, más enfocado. Cada paso hacia adelante es una victoria, una señal de que está dejando atrás los fantasmas de su pasado, de que el encuentro con el gato de luz ha comenzado a cambiar su destino. El aire fresco de la noche comienza a enfriarse a medida que el gato de luz avanza por el sinuoso camino, dejando un resplandor etéreo que parece surgir de sus propios pasos. Cada destello de su brillo parece estar más allá de lo tangible, como si tocara algo más profundo en el alma del viajero. Es una luz que no solo ilumina lo visible, sino que también parece calar en los rincones oscuros del corazón, sacando a la superficie sentimientos y recuerdos enterrados, revelando partes del ser que quizás el viajero había olvidado o preferido no enfrentar. A medida que el viaje continúa, las caminatas se hacen más largas, y la atmósfera se carga de una quietud extraña. A veces, la luz del gato no solo marca el camino físico, sino que parece expandirse hacia algo mucho más complejo. El viajero se encuentra una vez más mirando al gato, y esta vez, algo diferente ocurre. Un destello de luz se despliega ante él, como si la misma luz del gato estuviera tratando de mostrarle algo más allá del bosque y la niebla que los rodea. En un parpadeo, la imagen ante él cambia, y el viajero se ve transportado a una visión de su propia vida. En la oscuridad, los árboles parecen desvanecerse, y en su lugar, una escena se forma ante sus ojos, una figura solitaria en una ciudad, un rostro conocido, pero distante. Es el mismo, muchos años atrás, parado frente a una puerta cerrada, una puerta que nunca se atrevió a abrir. La luz del gato resplandece sobre esa imagen, revelando los miedos, las dudas, y las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. El viajero ve cómo se aleja de la puerta, cómo decide no enfrentarse a lo que le espera al otro lado. El miedo al fracaso, el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a la confrontación, todo se hace tangible en esa visión. Y, por un momento, el viajero siente el peso de esas decisiones, como si todas las oportunidades perdidas lo persiguieran en forma de sombras. El gato se acerca, y al mirarlo de nuevo, el viajero ve que su resplandor no es solo una guía hacia el exterior, sino también hacia el interior. La luz del gato parece invadir sus pensamientos, desnudando sus inseguridades, sus arrepentimientos y sus anhelos olvidados. En ese momento, comprende que el gato no es solo un guardián de la oscuridad física, sino también de la oscuridad interna que todos llevamos dentro, esas partes de nosotros que preferiríamos no mirar. La luz lo obliga a enfrentarlas, a reconocer lo que ha sido ignorado por tanto tiempo. Entonces, el viajero sigue avanzando, y con cada paso, la luz del gato ilumina más que el camino. En la siguiente etapa del viaje, se encuentra con un río turbulento, cuyos rápidos lo amenazan con arrastrarlo. El viajero se siente de nuevo vulnerable, como si estuviera frente a un desafío que no puede superar. Pero, cuando mira al gato de luz, su resplandor cambia. Ya no es solo una guía para caminar, sino una fuente de fuerza interna. Al observarlo,
el viajero comienza a comprender que el río no es solo un obstáculo físico, sino también un símbolo de las emociones intensas y las dificultades que había estado evitando. El agua del río representa las emociones reprimidas, los temores no expresados, la ansiedad de enfrentar lo que está fuera de su control. En un acto de valentía, el viajero decide cruzar el río, no porque sea fácil, sino porque está listo para confrontar lo que hay más allá de la corriente. Al hacerlo, la luz del gato lo acompaña, no solo iluminando su camino sobre las rocas resbaladizas, sino dándole la fortaleza interna para avanzar, incluso cuando el agua amenaza con arrastrarlo. La luz no solo lo protege de los peligros externos, sino que lo guía a través de su propio proceso de sanación, permitiéndole ver que enfrentar las dificultades emocionales es parte de lo que le permitirá avanzar en su vida. El gato, al ver que el viajero ha logrado cruzar el río, le otorga un gesto que es difícil de interpretar, pero que está cargado de comprensión. No es una sonrisa ni un movimiento que se pueda describir con palabras, pero el viajero lo siente como una validación silenciosa, un reconocimiento de su esfuerzo. Al llegar al otro lado del río, el camino se abre ante él, ahora iluminado por una luz mucho más intensa, como si el gato estuviera celebrando el progreso del viajero. Pero, al mismo tiempo, la luz se vuelve menos cegadora. Ya no es la luz de un camino incierto, sino la luz de alguien que ha recorrido un largo trayecto interno, alguien que ha comenzado a descubrir la verdad sobre sí mismo. A lo largo de este viaje, el viajero se da cuenta de que el gato de luz no solo lo ha llevado por el sendero físico, sino que ha sido el espejo de su alma. Cada luz que se desprende de su cuerpo resplandece sobre las sombras internas del viajero, ayudándolo a enfrentarlas y entenderlas. El gato no solo le muestra el camino hacia su destino físico, sino que lo obliga a adentrarse en los caminos invisibles de su propia psique, revelando sus miedos, sus deseos, y las partes olvidadas de su ser. Cuando finalmente el viajero alcanza su destino, ya no es el mismo. El encuentro con el gato de luz lo ha transformado profundamente. La luz que antes solo iluminaba su camino ahora arde dentro de él, una luz que no solo revela los senderos del mundo, sino también los de su propia alma. El viajero ha llegado finalmente al final de su jornada, tras haber recorrido un largo camino lleno de pruebas y revelaciones internas. El destino parece estar al alcance de su mano, y la luz del gato de luz brilla con una intensidad nunca antes vista, como si hubiera alcanzado su máxima expresión. Pero en el aire, se siente una extraña quietud. Hay algo en la atmósfera que indica que el viaje está por terminar, aunque el viajero no esté completamente preparado para despedirse de la presencia que lo ha acompañado durante toda la travesía. El gato se detiene de repente. No hace un sonido, ni una señal clara, pero su mirada fija en el viajero transmite una sensación de despedida inminente. La luz que emite comienza a suavizarse, tornando el resplandor menos deslumbrante, como si se estuviera apagando lentamente. Es un momento desconcertante, el viajero siente que algo se aleja de él, pero no sabe exactamente qué. En ese instante, el gato da un paso atrás y mira al horizonte, donde el primer rayo de luz comienza a asomar, anunciando la llegada del amanecer. La luz del gato parece unirse con los primeros destellos del sol naciente, como si su energía estuviera regresando a un plano más allá del mundo físico. El viajero siente una punzada en el corazón, como si algo profundamente significativo se estuviera desvaneciendo frente a sus ojos. Antes de que pueda decir palabra alguna, el gato da un último maullido, un sonido suave pero lleno de una resonancia profunda, casi como un suspiro del universo. Y en ese mismo momento, la luz del gato se disuelve, desapareciendo por completo en la penumbra del amanecer. No hay rastro de su presencia, solo un resplandor residual en el aire, como si la luz misma hubiera quedado impregnada en el entorno, desvaneciéndose sin dejar más huella que la sensación de haber sido tocado por algo trascendental. El viajero se queda de pie, contemplando el lugar vacío donde el gato estaba. Hay una mezcla de tristeza y gratitud en su pecho, pero también un sentimiento de plenitud. La despedida del gato no es un adiós definitivo, sino más bien un recordatorio de que el viaje interior y exterior nunca termina. La luz del gato sigue viva en su corazón, y aunque la criatura ya no esté físicamente a su lado, su guía permanecerá en su memoria como una llama que nunca se apaga completamente. El tiempo pasa, y aunque la vida del viajero continúa, algo en él ha cambiado profundamente.
La experiencia de haber sido guiado por el gato de luz deja una huella imborrable en su ser. A menudo se encuentra en momentos de quietud, recordando la luz brillante que lo acompañó en la oscuridad, la sensación de que había algo más allá de las sombras, algo que lo entendía sin palabras. En su vida diaria, el viajero empieza a ver el mundo con una perspectiva nueva. Las dificultades ya no parecen insuperables, sino desafíos que pueden ser enfrentados con una claridad renovada. Las sombras internas que alguna vez parecieron dominantes ahora son vistas con ojos más compasivos. El miedo a lo desconocido, que antes lo había paralizado, ahora se convierte en una oportunidad para crecer, para aprender. Cada vez que enfrenta un obstáculo, el viajero se recuerda a sí mismo que la luz que una vez lo guió está dentro de él. No necesita esperar a que alguien más lo salve, porque ha aprendido que la fuerza interior es suficiente para superar cualquier desafío. El gato de luz, en su silencio y misterio, le enseñó que la verdadera luz proviene del entendimiento profundo de uno mismo, de las decisiones valientes tomadas en la oscuridad. La lección más profunda que el viajero lleva consigo es la importancia de enfrentar las sombras internas, de no huir de lo que está oculto en su alma. La luz del gato lo obligó a ver lo que antes había rechazado, a comprender que la oscuridad no es algo que deba temer, sino algo que puede ser transformado en fuerza y sabiduría. Con el tiempo, el viajero se convierte en un faro de luz para otros, alguien que, aunque no es un guardián místico como el gato de luz, sabe cómo ofrecer guía y apoyo a aquellos que también se sienten perdidos. La semilla que fue plantada en su corazón en ese encuentro especial florece en actos de compasión y entendimiento hacia los demás, ayudando a aquellos que luchan en sus propios caminos oscuros. Así, el viaje del viajero no solo cambia su vida, sino también la de quienes lo rodean. La presencia del gato de luz en su existencia le dio un propósito renovado, ser una fuente de luz en el mundo, un recordatorio de que, incluso en la más profunda oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz, y que esa luz, al final, reside dentro de cada uno de nosotros. El viajero, tras su encuentro con el gato de luz, experimenta una transformación profunda. Aunque la criatura ya no está presente físicamente, su influencia perdura en cada aspecto de la vida del viajero. Antes, los miedos y las dudas lo paralizaban, pero ahora, enfrentarse a lo desconocido se convierte en una oportunidad para crecer. El gato de luz le enseñó que la verdadera luz no está en evitar la oscuridad, sino en enfrentarse a ella y transformarla. El viajero ahora ve los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como momentos de autodescubrimiento. En lugar de huir de sus emociones más profundas, se permite sentir y entender lo que hay en su interior. La experiencia lo ha ayudado a ver que las sombras internas no son amenazas, sino lecciones para aprender y crecer. Además, el gato de luz le enseñó la importancia de la conexión. El viajero comenzó a ayudar a otros a encontrar su propio camino, compartiendo lo que había aprendido. Su experiencia con el gato se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos, como él lo estuvo una vez. El viaje no solo fue físico, sino una lección sobre la empatía y la compasión hacia los demás. A través de los años, el viajero ha llevado consigo las enseñanzas del gato. La luz que una vez fue externa ahora brilla dentro de él, guiándolo hacia decisiones más auténticas y valientes. Al mirar hacia atrás, comprende que el gato de luz no solo le mostró el camino, sino que le ayudó a descubrir la luz que siempre estuvo dentro de sí mismo. Hoy, el viajero sigue viviendo con propósito, compartiendo su luz con quienes lo rodean. El efecto del encuentro perdura, y aunque el gato ya no esté a su lado, su legado sigue vivo en cada paso que da, recordándole que siempre hay una luz, incluso en la oscuridad. Y así, llegamos al final de otro viaje mágico. El gato de luz puede haberse ido, pero el mensaje que dejó sigue vivo dentro de nosotros. Recuerda, incluso en las noches más oscuras, siempre hay una luz guiando el camino. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta travesía llena de misterio y magia. Comparte tus pensamientos en los comentarios, quiero saber qué opinas. Hasta la próxima, y que la luz siempre te acompañe.